Buenos días. Bueno, doctora, estamos con la doctora experta en ruptura prematura de membranas y bueno, vamos a tocar algunos tópicos principalmente acerca de la definición y de la clasificación. Bueno, pues como todos saben, la definición de la ruptura prematura de membranas es aquella que ocurre antes de iniciar el trabajo de parto. Y la ruptura prematura de membranas pretérmino, pues la que conocemos como la ruptura que ocurre antes de iniciar las contracciones y principalmente que ocurre antes de la semana 37. O sea que podemos tener, doctora, ruptura prematura de membranas con embarazo a término. Podemos tener ruptura de membranas. No prematura, sí, tiene toda la razón. No posterior al inicio del trabajo de parto, o sea, después de la semana 37, podemos tener ruptura precoz de las membranas, pero no ruptura prematura de membranas. Es correcto, o sea, sí podemos tener ruptura de membranas a término, pero no es una ruptura prematura de membranas. Una pregunta frecuente que uno ve, doctora, es dependiendo del trabajo de parto, si estoy en una fase de latencia, en una fase activa o en un expulsivo, yo cuánto tiempo puedo estar en un trabajo de parto con membranas rotas, que yo no haya hecho una amniotomía y que tenga tranquilidad de que no va a ocurrir una infección corioamniótica. Durante las primeras 24 horas podemos tener membranas rotas y estar en un trabajo de parto. Pero durante las primeras 12 horas se hace como una vigilancia exhaustiva del trabajo de parto y posteriormente a esta pues ya iniciamos tratamiento antibiótico para prevenir complicaciones. Ok, entonces para dejarlo claro, en las 12 primeras horas no tengo que colocar antibiótico. Si paso de 12 horas debería iniciar antibiótico. Ok, como profiláctico, entiendo. Sí, sí. Iniciamos antibiótico, doctora, como tratamiento profiláctico. Sí, señor. Ok. ¿Y en qué momento yo decido o en qué momento tengo criterio para pensar que el paciente tiene una infección? O sea que ya no estoy utilizando un antibiótico profiláctico. Bueno, ya cuando esa paciente inicia con fiebre o tiene exámenes como el hemograma, la PCR o la BCG alterada o elevada, ya podemos estar pensando en una infección intraamniótica, podemos estar pensando si la paciente está con salida de líquido fétido por vagina y ya pues manifestaciones sistémicas. Ojo, ok. Entonces estamos hablando de las pacientes que rompieron membrana o que tienen salida de líquido pero que están a término y que están en un trabajo. Y que haya un bienestar fetal pues no satisfactorio, que el bebé presente quizás taquicardia fetal sostenida o la madre. Ok. Entonces, bueno, ya en este caso entonces iniciamos antibiótico diferente, por lo general biconjugados para la madre, y el bebé va a tener que entrar en una unidad de cuidados intensivos también a recibir. Y se debe finalizar inmediatamente la vía del parto. Ok, perfecto. Bueno, doctora, entonces ahora sí vamos a tratar un poco la ruptura prematura de membranas en cuanto a cómo la clasificamos. Ya sabemos que pues prematura es antes de semana 37 y entonces vamos a definir cómo es esa clasificación. Bueno, entonces tenemos la ruptura prematura de membranas previable, que es antes de las 24 semanas. También tenemos la ruptura prematura de membranas lejana al término, que es hasta las 32 semanas aproximadamente. Y posteriormente tenemos cercana al término, que es entre semana 34 hasta semana 36.6. De 32 a 36.6. Ok. Bueno, y entonces en estas previables, lejana del término y cercana al término, pues el manejo es similar, pero el resultado muy diferente, ¿no? Habíamos hablado que en aquellas rupturas prematuras de membranas previables,
o sea, antes de la semana 24, semana 20, semana 21, inclusive se podrían definir como un aborto incompleto, pues la pérdida del líquido amniótico es una pérdida fetal. Ya habría que entrar en un consenso si no hay infección, si las condiciones son adecuadas, empezar el cubrimiento antibiótico por lo menos por 14 días, inicialmente endovenoso y posteriormente lo pasamos a vía oral, y estar de acuerdo con la paciente si la paciente desea asumir el riesgo de poder manejar un embarazo tan prematuro con una ruptura prematura de membranas, porque también el paciente podría decidir que es un aborto incompleto y se podría pues tomar la decisión de culminar la gestación. La mortalidad mayor del 60% en esta edad gestacional, y dependiendo del sitio donde esté hospitalizado el paciente y la complejidad de la institución. Y el otro problema, doctora, que habíamos hablado era las secuelas. Entre más prematuro, prácticamente casi el 50% de estos bebés prematuros extremos van a tener algún tipo de secuela para toda la vida. Y después que superamos la semana 24, pues hacemos todos los esquemas de neuroprotección, de maduración pulmonar y todo esto. Pero antes de la semana 24, bueno, hay que estar pendiente de los eventos tromboembólicos, del índice de masa corporal de la paciente, del uso de enoxaparina, del uso de medias, de ejercicios isovolumétricos en miembros inferiores, todas las precauciones, porque estas son hospitalizaciones supremamente prolongadas y muchas veces el paciente y la misma familia llegan a un momento en que no soportan hospitalizaciones de 4, 6, 8, 10, 12 semanas. Y podemos llevar un embarazo previable bien las 3, 4 primeras semanas y después ocurrirnos una corioamnionitis y terminar el embarazo, y pues vamos a terminar muy seguramente en una pérdida de ese producto y en una infección en la madre. Entonces, pues bueno, esa es la situación más difícil. ¿Ok? Tenemos el otro grupo que son las lejanas del término. Sí. ¿Ok? Esas tratamos de llevarlas hasta qué semana también. Entre semana 34 y semana 35, si está el bienestar fetal y materno estable, pero si en caso de que hayan signos de corioamnionitis, que es infección intraamniótica, entonces toca finalizar la gestación. También igual con antibiótico-terapia. Okay. Y una unidad de cuidados neonatales. Una pregunta recurrente, doctora, es, ¿y estas pacientes lejanas del término? Vamos a hablar de estas porque, bueno, las previables, complicado, y las cercanas al término, pues ya es más sencillo. Pero estas lejanas del término, ¿cada cuánto le hago yo monitoreo de paraclínicos y ecográficos para decidir en qué momento culmino el embarazo, o en qué momento sospecho infección, o en qué momento pues el bienestar fetal no está adecuado? Inicialmente los paraclínicos deben ser diarios por las primeras 72 horas, en los primeros 3 días, y ya después podemos hacer cada 48 horas incluso los exámenes, y posteriormente hacer controles ecográficos, tener una ecografía inicial, mirar y cuantificar cómo está el líquido amniótico y seguir vigilando a esas pacientes por lo menos semanal con ecografía obstétrica. Ok, y con pues ya los paraclínicos también se pueden hacer de forma semanal. Semanal. Inclusive si todo está estable y tenemos pacientes hospitalizados, los podríamos hacer cada 15 días o antes si hay algún cambio clínico en la paciente, ¿no? Claro que si sí. me presenta fiebre o me presenta taquicardia. Estas pacientes pues tenemos que tratar de no tenerles un catéter central, de no tener nada invasivo que nos pueda producir fiebre y nos podamos perder este parámetro clínico para definir en qué momento el embarazo se me va a complicar. ¿Ok? Y el manejo, bueno, doctora, una pregunta. Uno ve que consultan colegas y hasta la misma familia del paciente porque hoy le hacen la ecografía y tiene el líquido en 2 y se la hacen dentro de una semana y lo tienen 4. Entonces refieren, por decirlo así, que el paciente está mejorando. ¿Qué concepto tenemos en que tenga 2 o 3 o 4 o inclusive hasta 5 de líquido amniótico?
En realidad el líquido amniótico se va a seguir produciendo de manera normal, solamente que tenemos pues la ruptura de las membranas y la paciente debe estar en continuo reposo, obviamente con las medidas de tromboprofilaxis para evitar enfermedades tromboembólicas, pero estas pacientes con reposo pueden seguir produciendo su líquido, manteniendo su líquido dentro de su barriguita, y pues esas pacientes simplemente vigilancia de la signos de corionionitis o infección intraamniótica, porque tengamos un líquido aproximadamente de 2 y mañana de 4, una semana de 5, súper bien, el bebé tiene líquido, no hay necesidad de correr a sacarlo. Si tiene hoy líquido en 1, puede incluso el bebé seguir manteniendo su líquido en 1, en 2, en 3 durante toda una semana. Lo importante es vigilar a la madre y al bebé pues que no tenga signos de infección. O sea que no es relevante, inclusive el feto así esté en anidramios no es una indicación para terminar el embarazo. Y bueno, pues todos sabemos las complicaciones que pueden tener estos bebés por la ausencia de líquido o por ausencia de líquido, como es la hipoplasia de los pulmones, como es la facies aplanada, la nariz aplanada, como es la curvatura de los huesos largos, que todo esto pues son consecuencias de no tener líquido amniótico. Pero como usted mencionaba, el líquido se está produciendo y se está perdiendo, se está produciendo y se está perdiendo, o sea que clínicamente tener 2 o tener 4 o tener 1 pues no va a tener significancia. Y llevar el embarazo pues ya hasta semana 34. Y bueno, doctora, el último grupo, que es aquel cercano del término, cuando la ruptura prematura ocurre después de la semana 32, pues ¿qué es el parámetro más importante que deberíamos tener ahí? Bueno, el parámetro más importante es la vigilancia del producto, de saber que ese bebé tiene bienestar fetal, y como ya les había dicho anteriormente, mirar que el bebé no tenga infección intraamniótica. Algo importante es la maduración pulmonar, porque es un bebé que tenemos riesgo inminente de parto en cualquier momento, pues ese bebé puede nacer ya sea por vía vaginal o un parto planificado por cesárea a semana 34, semana 35, y poder entonces asegurar que ese bebé pues, pueda tener sobrevida. Bueno, doctora, entonces una pregunta que surge también cuando tenemos la RPM después de la semana 32 y bueno, inclusive en el lejano del término, y colocamos corticoides y se nos aumentan los leucocitos. ¿Qué concepto manejamos respecto a esto? Pues habíamos hablado que los corticoides pueden tener una variación en el recuento de leucocitos que en algunos casos podría ser hasta del 40%. Si nosotros estamos haciendo seguimiento y iniciamos maduración pulmonar, el parámetro recordemos que los leucocitos aumentados son fisiológicos en el embarazo. Y si coloco corticoides, pues tengo mayor número de leucocitos. Entonces hay que estar pendiente de esto, ¿no? Entonces en esta cercana al término, me decía usted, doctora, 32, para llevar a 34 o 35, y pues hacemos todo el cubrimiento antibiótico, y la idea es pues hacer el esquema de maduración pulmonar. Pero si estoy en semana 34, ¿hago expectancia o de una vez terminamos esa gestación? Bueno, si no hemos cumplido con la maduración pulmonar, iniciamos su maduración y sacamos el bebé a las 48 horas de haberla terminado. Claro está que si la paciente tiene signos de infección, pues inmediatamente se interrumpe la gestación. Usted me mencionaba de que idealmente si pudiésemos tomar una muestra de líquido para fosfolípidos o cuerpos lamelares sería importante, ¿no? Sí, para determinar la madurez fetal. Ok, entonces hacer una relación lecitina-esfingomielina, medir fosfolípidos o medir recuento de cuerpos lamelares por encima de 15.000, de 20, de 30.000, pues nos va a dar tranquilidad y podríamos pensar en terminar ese embarazo. Pero recordemos que los corticoides no solo los usamos para madurez pulmonar, ¿no? Sí, sí. O sea, necesitamos es que el feto tenga un sistema inmunológico en la mejor condición, un sistema gastrointestinal, unos pulmones que respondan al intercambio gaseoso. Bueno, entonces eso es como la clasificación y el manejo
a grandes rangos, para no alargar esto, pues ya después hablaríamos de cuáles son los antibióticos a utilizar y bueno, los otros aspectos en ruptura prematura de membranas. Entonces, doctora, en esta serie de charlas con el profesora, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir su experiencia y por, bueno, aclararnos muchas cosas. Muchas gracias, doctor, por la invitación. En cualquier momento la estaremos molestando para que nos ilustre acerca de muchos temas en alto riesgo obstétrico. Muchas gracias. Feliz día. Luego.